señores, Trump no para de tirar para atrás, ya hay acuerdo con Reino Unido, charlas con China, parece que se va a resetear todo, aquí no ha pasado nada, somos todos amigos y vamos por un mundo mejor. Se viene, parece, acuerdo con la Unión Europea, ya hay acuerdo con la India, aquí no ha pasado nada y de a poco el ruido empieza a irse del mercado para, quién sabe, quizás un nuevo mercado alcista. En el medio mucha gente acá en Argentina contenta porque Mercado Libre, una de las empresas más importantes de nuestro país, que obviamente cotiza en el exterior, presentó balances positivos y esta semana marcó un nuevo máximo histórico. Y dentro de esas personas que están contentas, me incluyo. En el medio de todo esto, esta semana empezó a correrse aún más el rumor de una dolarización endógena. ¿Qué significa una dolarización endógena? Que bueno, que parte desde adentro esa dolarización y no desde un shock externo, desde el gobierno imponiendo esa dolarización. Al parecer esta dolarización que tanto prometió el gobierno en la campaña quieren que sea desde la población y no impuesta por ellos mismos. Es por eso que parece haber un blanqueo medio encubierto. Bueno, no está muy claro qué es lo que va a pasar. Si quieren que hablemos de este tema, porque hay mucho para hablar sobre este tema, me lo dejan en los comentarios y hacemos un video en la semana que viene. Y entre todas estas noticias que revolucionaron muchísimo esta semana, vamos a la importante, a la que vos y yo nos tiene bastante inquietos. ¿Qué está pasando con Ethereum? Para el que vive dentro de un frasco, dentro de una botella, o quizás vive en una cueva, Ethereum hace una semana valía $1.800 y ahora está en 2.600, no para de hacer nuevo máximo día tras día y parece que resucitó, resurgió de las cenizas como el Fénix. Dentro de todas las noticias que hubieron esta semana, que las mencioné al principio y las vamos a ir desarrollando en el correr del video, me parece que la noticia que, al menos la que a mí más me llamó la atención, que soy un inversor cripto y de bolsa, fue esta. ¿Qué está pasando con Ethereum? Vamos a dedicarle unos primeros minutos en esta introducción. Básicamente Ethereum venía muy golpeada por un concepto muy básico, que seguramente ustedes como argentinos o personas que viven en Latinoamérica, lamentablemente lo tenemos bastante fresco, que es el tema de la emisión. Ethereum es una criptomoneda, no deja de ser un activo que se emite y tenía una emisión más alta que su quema. Eso hacía que haya más Ether dando vuelta en el mercado y lógicamente si hay más de oferta que de demanda en un determinado periodo de tiempo, ¿qué pasa? El activo pierde valor. Inflación. Lo que vimos en Argentina lo tenemos bastante claro. Ahora bien, los Ethers se emiten bajo un protocolo llamado Proof of Stake. En pocas palabras, para poder ser un validador de la red de Ethereum, vos tenés que tener Ethereum en tu poder, dejarlos dentro de una plataforma como congelados y esos Ethers que vos tenés congelados permiten validar transacciones. A diferencia de la red de Bitcoin, que vos no tenés que dejar ningún Bitcoin en ningún lado, simplemente te compras un minero, como este que estás viendo acá en la foto, y ese minero, esta computadora que tiene mucha potencia, se encarga de resolver cálculos matemáticos, resolver el bloque de la cadena de Bitcoin y así genera las recompensas y por ende la emisión de nuevos bitcoins en el mercado. Ahora bien, cada vez que se cierra un bloque en la cadena de bloques de Ethereum se emiten nuevos Ethers, que son la recompensa de los mineros, de los que tienen estos Ethereums estaqueados. Hasta hace más o menos 10-15 días, desde el año 2022 aproximadamente hasta hace 10-15 días, Ethereum era inflacionario. ¿Qué significaba esto? Que básicamente se emitían muchos más Ethers de los que se quemaban. Porque sí, por cada transacción que se hace en la blockchain de Ethereum, se queman algunos Ethers. El problema está en que si los Ethers que se generan son más de los que se queman, vos estás imprimiendo más y quemando menos, hay cada vez más Ethers en el mercado. El 7 de mayo puntualmente salió una actualización llamada Pectra. No me voy a meter en términos técnicos de lo que implica o no implica esta actualización, porque aparte no soy programador y no me meto tan puntillosamente, pero lo que sí quiero explicar en este video es cómo cambia ese régimen, porque como les decía recién, se emiten más de los que se queman. ¿Y por qué es eso? Porque básicamente no había mucha gente utilizando la red de Ethereum. Cuanta más gente hay utilizando la red, más tokens se queman. Cuanta menos gente hay utilizando la red, menos tokens se queman. Entonces yo me imagino que se pusieron a pensar, che, pará, si nosotros necesitamos quemar más tokens para que el token deje de ser inflacionario y para que se quemen más tokens tenemos que hacer que la gente use más la red, ¿qué tenemos que hacer? Incentivar a que más gente use la red. Alguien hizo, ¡wow! ¡Qué genial idea! Entonces implementaron esta actualización Pectra, que hay un montón de cosas que implican esta actualización, les voy a dejar algunas acá en pantalla, pero básicamente está enfocada a que los usuarios utilicen más la blockchain de Ethereum, que sea más amigable, que tenga más usabilidad, básicamente. Y con esa mejora en la usabilidad, que haya más transacciones y que se quemen más tokens. De esta manera resuelven el problema que tenía Ethereum, por el cual, con esta inflación que tenía, casi pierde el segundo puesto histórico que tenía en CoinMarketCap, en capitalización de mercado cripto. Es por eso que cambia totalmente la expectativa con Ethereum, porque si Ethereum deja de ser inflacionario,
se vuelve más usable y empiezan a despertarse las aplicaciones descentralizadas, quizás estemos a las puertas de una alt season. La verdad, no sabría decirles. Lo que sí les puedo decir es que en un ratito, en unos minutos, vamos a hacer un análisis de Ethereum y vamos a verlo un poquito más en profundidad. Pero antes de eso vamos a ver las noticias más importantes de esta semana, porque Ethereum subió mucho, pero también hubieron un montón de noticias importantes esta semana, como las que les comenté al principio de este video. Así que suscríbanse, que ya somos más de... ¿Cuántos somos? Somos un montón, 842.000. Súmense a esta gran familia, estamos muy cerca, bueno, más o menos, de los 850.000. Súmense, que es gratis, y ahora sí vamos con las noticias de esta semana. Y síganme en Instagram, @joveninversor, que subo bastante info por ahí en las historias. Vamos. Caputo confirmó que el gobierno trabaja en un plan para dividir el IVA. Nación cobraría un 9% y el resto, cada provincia elegiría cuánto se le pone por encima de ese 9% que se lleva Nación, con un tope obviamente de 21%, que es lo que se está cobrando hoy en día, con el objetivo de generar competencia fiscal. Y aclaró que esta medida va a ser enviada al Congreso para que la política se encargue de aprobarla o no, con los tiempos de la política también, lo aclaró. Hay mucha gente que festeja esto porque lógicamente genera la competencia entre provincias y hace que, bueno, de repente si hay una provincia que quiere que las empresas vayan a esa provincia, bueno, bajará los impuestos y hará que sea más atractivo ir a esa provincia. Pero por otro lado, digamos, la gente que está del otro lado de la calle dice que, bueno, por más impuestos que algunas provincias bajen, qué sé yo, por ejemplo, como, no sé, La Rioja o Catamarca, son provincias que no tienen mucho consumo interno y por más que le pongas el IVA en cero, hay empresas que no van a ir porque no tienen un consumo preparado para esas empresas. Y hoy en día son provincias que dependen muchísimo de la coparticipación que Nación le da a estas provincias, porque ellas mismas no generan nada, o generan muy poco comparado con lo que reciben por la coparticipación de Nación. Por ende, si esta reforma impositiva pasa y realmente empieza a operar de esta manera con un IVA dividido, hay muchas provincias que van a quedar medio pedaleando en el aire, ¿no? Hasta podrían fundir. Así que bueno, nada, ¿de qué lado estás? Te quiero leer en los comentarios. Por otro lado, también Caputo anunció que el gobierno está trabajando en las medidas para que se empiece a utilizar dólares en la economía tradicional, para que podamos empezar a utilizar dólares en el día a día. Esto es un poco lo que hablábamos al principio del video de la dolarización endógena. Lo contrario sería una dolarización exógena o algo que nos sale desde el interior. Y cuando se habla de dolarización endógena, justamente se habla de esto de que la gente empieza a adoptar el dólar en el día a día y que no se imponga a través desde el gobierno. Y dijo textualmente: la idea es comprar lo que quieras con dólares y que nadie te pida explicaciones. Y según estimaciones oficiales, hay 200.000 millones de dólares fuera del circuito financiero. Esto de los 200.000 millones de dólares, siempre lo leímos en los diferentes gobiernos, lo han mencionado, pero viste, como medio, quién sabe, ¿no? Con todo este tema de las cripto y también con la cuestión de los dólares físicos, es muy difícil saber cuánta plata hay abajo del colchón en Argentina. Hay un pequeño tema con esto, que si bien está bueno que quizás en Argentina se pueden empezar a utilizar algunos dólares que están en la informalidad, eso haría que empiece a haber mucho más capital en la economía y que la economía empiece a funcionar, empiece a generar más nivel de actividad. Hay un tema con la retroactividad con la que Arca puede llegar a pedirle justificación a cualquier contribuyente en el futuro cuando quizás este gobierno no esté. Pero bueno, eso da para un video totalmente aparte y si quieren lo podemos hablar en el próximo video si me lo dejan en los comentarios. Miren esto, lo leí y quería traerlo al análisis semanal porque me llamó mucho la atención. Justo Trump. Escuchen, Trump quiere imponer un arancel del 100%, vieron que Trump le pone aranceles así estratosféricos, 100% a las películas producidas en el extranjero. Asegura que será la solución para que la industria cinematográfica de Hollywood deje de morir rápidamente. Y yo pienso, ¿no? Trump republicano, afín a Milei con el tema de la libertad. Digo, si Hollywood está muriendo rápidamente, ¿no será porque capaz las películas son malas? Pero bueno, en vez de mejorar las películas le metemos un arancel del 100%, mamita. Miren este gráfico que les dejo en pantalla. Carne, pan y leche. La cuarta parte del precio son impuestos. Cada 4 pancitos que nos comemos, 1 son impuestos. En la leche, por cada sachet de leche que nosotros compramos, un vaso entero son impuestos. Lo podemos llamar el vaso impositivo. Y en la carne, por cada kilo de carne, 250 gramos, un cuarto, es impuestos. Si queremos que bajen los precios, me parece que sabemos por dónde hay que empezar. Mercado Libre presentó balances y tuvo una suba impresionante esta semana y lo vamos a ir a ver al análisis técnico en un ratito. Pero básicamente registró un aumento del 44% en sus beneficios. Esto en el primer trimestre con respecto al año pasado. Esto fue gracias a la recuperación de todas sus operaciones en Argentina por un montón de trabas que se le sacaron a la empresa. Las acciones subieron un 10% en el aftermarket después de conocer sus balances. Esta semana que pasó también tuvimos reunión de la Reserva Federal. Finalmente Powell, como siempre hace o casi siempre hace después de
anunciar qué es lo que va a hacer con la tasa de interés de política monetaria, no dijo nada acerca del futuro de la política monetaria de los Estados Unidos, siempre esquivando las preguntas. Pero básicamente mantuvieron la tasa sin cambios, como el mercado esperaba, en 425, 450. Trump anunció un acuerdo con el Reino Unido, lo están viendo acá en pantalla, siempre, a través de su Twitter. Según él, dijo que sería el primero de muchos, y obviamente después de declarar esto, todo el mercado se lo tomó de forma positiva, y el mercado de las criptomonedas no se quedó atrás. Bitcoin superó los $100.000 después de esta noticia y se revalorizó más de un 3% en muy poquito tiempo, a partir de esa noticia. Y Ethereum supera los $2.000, porque no es solamente la subida de Ethereum producto de lo de Pectra, no es solamente eso, sino que también tiene que ver con todo lo que está pasando en términos internacionales, todo lo que está pasando con el tema de Trump, los aranceles y la calma que se está generando en el mercado. Declaración de Milei, y volvemos al principio con el tema de la dolarización endógena, ahora que vamos a poder, parece, utilizar dólares en la economía sin que nos rompan las bolas. Hablando mal y pronto. Dijo textual, queremos que la gente pueda sacar sus dólares y no deje los dedos marcados, o sea que básicamente que no quede registro de ese uso de dólares. Aseguró también que el gobierno va a avanzar, al igual que lo dijo Caputo, en esta dolarización endógena, que los impuestos se van a seguir pagando en pesos y volvió a insistir con el cierre del Banco Central. También reiteró que el dólar va a continuar descendiendo hacia el piso de la banda que hoy está en 1.000 pesos. Recordemos que la banda en 1.000 y 1.400 tiene un crawling peg divergente. ¿Qué significa esto? Que hoy tenemos la banda en 1.000, 1.400, pero cada mes va siendo cada vez más grande esta brecha, ¿no? 1.000 y 1.400, cada mes que pasa se va un 1% este más arriba y este más abajo, haciendo que la banda sea cada vez más grande. Así que a medida que vaya pasando el tiempo, el piso de la banda cada vez va a estar más abajo y el gobierno va a necesitar que el dólar baje más para poder comprar en el piso de la banda. Tengámoslo esto en cuenta. Se confirmó el acuerdo con el Reino Unido, como hablábamos hace unos minutos. Se redujeron también los impuestos a los automóviles británicos en un 10% y también se eliminaron los aranceles sobre el acero y el aluminio. Y además dijo algo muy importante, porque Trump hace bastante tiempo que viene jodiendo con estas cosas y cada vez que él lo dice finalmente termina teniendo razón. Dijo textualmente: compren acciones ahora, que lo que se viene será increíble. Un poco por estas declaraciones, un poco por los acuerdos que está empezando a generar con los diferentes países. De hecho, yo estoy grabando esto hoy sábado, hoy es sábado, pero en realidad ya es domingo porque son las 2 de la mañana, ustedes están viendo esto el domingo a la tarde. Hace un ratito salió una noticia que hoy domingo, cuando ustedes estén viendo esto, capaz que cuando están viendo esto ya pasó, así que vayan a mi Instagram a ver si hay alguna novedad. Supuestamente van a continuar las charlas con China y va a haber una definición, así que a estar atentos. La venta de insumos para la construcción creció en abril un 25,8% y un 10,4% comparado con marzo, con el último mes. La actividad en la construcción acumula 3 meses en alza y el primer cuatrimestre de 2025 cerró más de un 10% arriba que el mismo periodo pero del año pasado. Esta semana también tuvimos el documento, la información del relevamiento de expectativas de mercado. Básicamente esto es un documento que publica el Banco Central de la República Argentina todos los meses, donde se hacen diferentes estimaciones de algunas consultoras, donde predicen, por ejemplo, no sé, la inflación de los próximos meses, la inflación del año, el crecimiento del país en términos de PBI, el dólar a cuánto va a estar en diciembre, bla, bla, bla. Así que les quiero leer cuáles fueron las estimaciones de estas consultoras, que esto lo publica el Banco Central, o sea, tiene una validez, no sé si una validez, pero tiene un respaldo, al menos. Leo: inflación de 2025 estiman un 31,8%. Y la inflación de abril, o sea, el dato que vamos a conocer probablemente esta semana, ahora les confirmo la fecha que voy a ver el calendario, pero la inflación que vamos a conocer la próxima semana de abril, estiman que va a dar 3,2%. Y proyectan 2,8 para el mes de mayo, el mes que estamos transcurriendo en este momento. O sea que vuelve el sendero bajista según estas estimaciones. Haciendo un par de números que lo hice recién, con esta proyección que yo les acabo de decir, de 3,2 para abril y 2,8% para mayo, las LECAPs hoy son más atractivas que los bonos SER. Recuerden que siempre está esta pelea entre instrumentos que ajustan por inflación versus instrumentos que pagan tasa fija. Bueno, con estos números que están estimando, si son realmente estos, hoy están conviniendo más las LECAPs, pagan una tasa un poquito mejor que los bonos que ajustan por SER. Nada, les tiro este dato, ustedes con esto hacen lo que quieren. Estiman un dólar oficial en 1.322 pesos. Crecimiento del Producto Bruto Interno en 5,1%. Recuerden que el gobierno está especulando con un 6%. De hecho, dijo Caputo que si llegan al 6% van a empezar a bajar impuestos. La balanza comercial cerraría con un saldo positivo de 9.800 millones de dólares y un desempleo del 6,5%. Les dejo también por acá un gráfico que está en el REM. Básicamente ahí abajo ven la fuente, donde está las expectativas de inflación interanual. Obviamente los que están en color gris es la inflación que ya tenemos al día de hoy. Lo que está en color
celestito es el promedio y es todavía lo que no tenemos, ¿no? Fíjense que estamos junio, diciembre 2025, 2026. Y como pueden ver, esperan para diciembre 2027 una inflación interanual del 10%. Ojalá. Estarías bien, ¿eh? Un país un poco más normal. Cierre semanal del tipo de cambio y como podemos ver, casi la brecha es nula. Dólar blue 1160, dólar oficial 1138, estamos casi ahí. El dólar cripto un poco más abajo del dólar blue. Prácticamente no tenemos brecha. Les recuerdo por si no lo saben, pero deberían saberlo. Recuerden que el dólar tarjeta es el dólar que nosotros pagamos si los consumos que tenemos en la tarjeta de crédito nosotros los pagamos con pesos. Recuerden, ahora que encima ni siquiera hay cepo, que pueden comprar los dólares en el home banking apretando dos botones, compran dólar oficial y paguen sus consumos en dólares con dólares. No vayan a pagar sus consumos en dólares con pesos porque van a pagar un tipo de cambio un 30% más alto al pedo. Es cuestión de apretar dos botones, hacer el stop debit y lo pueden pagar sin ningún tipo de problema. Si no lo saben hacer, les dejo un video para que lo puedan hacer. Arriba en las tarjetitas, y si lo están viendo este video en short, se los voy a dejar acá abajo para que puedan verlo también. Gráfico en pantalla y vamos a ver qué datos tenemos la próxima semana. Dato súper importante para la economía de los Estados Unidos. El martes a las 9:30 de la mañana vamos a conocer el dato de IPC. Para mí va a ser un dato súper importante porque si da, según las expectativas o por debajo, empieza a crecer de a poquito más la expectativa de que pueda llegar a haber una baja de tasa de interés más temprano de lo que el mercado está esperando. Y tenemos el día jueves un montón de información. Tenemos dato de ventas, tenemos dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, dato del mercado laboral súper importante, dato del índice de precios al productor, que recuerden que el índice de precios al productor es cuánto le aumentaron los precios al productor, que eso lo traslada al consumidor, por ende eso tiene injerencia en el IPC del mes que viene, así que es un dato súper importante. Y por último, de todos los eventos del día jueves vamos a tener declaraciones de Powell. Seguramente va a haber conferencia de prensa donde Powell va a estar respondiendo preguntas y dando algún tipo de información acerca de la política monetaria de la Fed, así que también dato súper pero súper importante. Y por último, lo que respecta a Argentina, el miércoles 14 de mayo, o sea este próximo miércoles, a las 4 de la tarde vamos a conocer el dato de inflación del mes de abril. Recuerden que lo que está esperando el mercado es 3,2%, vamos a ver si es más, vamos a ver si es menos. Quiero saber cuál es su opinión, cuál es tu opinión en los comentarios de este video. Para mí va a estar más cerca de 3%, pero bueno, podría ser tranquilamente 3,2%. Con todas estas noticias de esta semana vamos a pasar ahora sí al análisis técnico. Acá estamos con la parte del análisis técnico, estamos en gráfico semanal para el S&P 500. Me voy a acomodar la silla porque esto lo amerita. Como pueden ver, esta semana tuvimos una especie de vela doji, es la famosa vela de indecisión, donde tenemos el cuerpo de la vela chiquitito en el medio y bueno, un wick arriba y un wick abajo. Como hablamos la semana pasada, voy a borrar un segundito este retroceso de Fibonacci de color blanco, estamos en una zona de definición importante. ¿Por qué? Voy a sacar mi herramienta de dibujo. Fíjense que después de la corrección que empezó el índice S&P 500, donde rompió la media móvil exponencial de 20 a la baja, es la primera vez después de este contacto que en gráfico semanal estamos en la zona de la media móvil exponencial de 20. O sea, estamos en una zona de definición para ver si, en este caso, el S&P deja de estar bajista de corto plazo en un gráfico semanal, a alcista. Si podemos retomar la tendencia alcista que veníamos trayendo desde fines de 2023. Al mismo tiempo, si nos vamos acá a un gráfico diario, vamos a cambiar la temporalidad, podemos ver que también en el punto en el que estamos en un área muy importante, porque estamos en el área del POC, del Point of Control. ¿Vieron cómo le dicen ahora? De la zona donde hay más negociación, básicamente. Que es en el área de los 562 puntos para el S&P 500. Si trazamos un retroceso de Fibonacci desde el máximo hasta el mínimo, para poder analizar si estamos frente a un ABC a la baja, o sea que este es un punto inicial, un punto final, esta es una corrección de onda B, esta es una onda A y podemos estar frente a una onda C, podemos ver que si bien el índice está por encima del 0,618, es esta área, ¿no? Es como que vamos a marcarla acá con un cuadradito, ¿les gusta? A ver. Este cuadradito que tenemos acá entre el punto de control y el 0,618 es lo que está frenando actualmente el precio del S&P 500 al alza. Zona importante para mí a romper en las próximas semanas es esta. Yo que creo que lo que va a pasar, creo que si Trump sigue cerrando estos acuerdos con los diferentes países y se termina un poco el ruido en términos políticos y económicos en el mundo, probablemente el S&P 500 pueda romper esta zona de resistencia. Aparte siempre hablamos que, por ejemplo, activos como Bitcoin, que son mucho más volátiles, que reaccionan de forma mucho más prematura, ya rompió zonas de máximos importantes, ya está por arriba de los $100.000. Probablemente el mercado norteamericano se tenga que
tomar su tiempo un poquito más, pero me parece que vamos a romper esta zona de resistencia que es bastante importante para el precio actual y que se va a poner en un terreno alcista en un gráfico semanal. Vamos a ver cómo sigue esta película. Claramente en los indicadores podemos ver un DI positivo por encima de un DI negativo, el ADX bajando porque esta tendencia no está teniendo la fuerza suficiente, pero sabemos que las tendencias alcistas suelen demorar un poquito más, suelen ser más lentas que quizás un movimiento a la baja, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué depara para el S&P esta semana. Esperemos que sea una buena semana, porque lo necesitamos. Un poco más de lo mismo para el gráfico Nasdaq. Fíjense que el índice semanal levemente cierra por debajo de la media móvil exponencial de 20. El análisis es muy parecido al de S&P 500, así que no los quiero aburrir ni hacer un análisis extenso de algo que es muy repetitivo. Lo mismo, zona del 0,618 en los 20.069 puntos para el Nasdaq. Y algo muy parecido, repito, no quiero ser repetitivo porque el análisis es muy parecido, los tres índices tienen un comportamiento similar. Lo mismo vemos acá con el Dow Jones contra la media móvil exponencial de 20 y lo mismo que hablábamos recién del 0,618 del retroceso de Fibonacci, marcando el máximo en la zona de máximo histórico y el mínimo en la finalización de la corrección que tuvimos en el corto plazo. No quiero ser repetitivo, el análisis es muy similar. Vamos a ver qué es lo que pasa la próxima semana, donde para mí los datos más importantes van a tener que ver con el arreglo final o las charlas a las que hayan llegado Trump y China, Estados Unidos y China, y también con el dato de inflación de los Estados Unidos que vamos a conocer la próxima semana. Para mí ahí va a estar la definición de si los índices pasan a terreno positivo en gráfico semanal o si nos mantenemos por debajo de esta media móvil exponencial de 20 periodos que tanto mal nos hace cuando estamos por debajo de ella. Salud, vamos a tomar agua. Índice chino, que lo seguimos todas las semanas, doji, totalmente doji. Quería traer el gráfico del índice chino porque como podemos ver en el volumen lateral, herramienta que yo recomiendo mucho utilizar, tenemos tres líneas que son importantes. Esta que tenemos acá, esta que tenemos acá y esta que está por acá. Esta es la zona baja de volumen, esta es la zona media o la zona, no es zona media en realidad, es la zona donde hay mayor negociación y esta es la zona alta de volumen. O sea que básicamente el precio entre esta banda y esta banda va a tender a tener más velocidad. Cuando llega a esta zona va a frenarse y cuando llega a esta zona también debería frenarse, lo mismo cuando llega a este punto. Son como zonas de soporte y de resistencia, donde la más importante es la del medio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más nos acerquemos a esta de acá arriba, más probabilidades tenemos de volver para abajo. Y cuanto más nos acerquemos a esta, más vamos a tener de ir para arriba. Y si nos vamos un poquito más al corto plazo con el indicador, porque a medida que nos vamos acercando al gráfico el indicador se va moviendo, pues es un indicador dinámico. Fíjense que actualmente en la zona alta de volumen está justo donde el precio está frenando. ¿Quiere decir que esta es una resistencia para el precio? No lo sé. Vamos a ver cómo siguen las próximas semanas. Por lo pronto estamos por encima del promedio de 20 periodos, que en gráfico semanal es una noticia bastante importante. Esperemos que pueda romper esta zona de resistencia. Respecto a la política monetaria norteamericana, la próxima reunión de la Reserva Federal es el 18 de junio. Fíjense que el mercado está descontando en un 82% de probabilidad de que la tasa se va a mantener en 4.25, 4.50. No va a haber cambios según el mercado hasta el día de hoy en esta reunión, que falta bastante, falta un mes y 7 días. Bueno, tampoco falta tanto. La próxima, que es en julio, acá ya sí la cosa cambia, porque fíjense que el mercado está descontando para julio una reducción en las tasas. Vamos a ver cómo se mueven estas variables a partir de la semana que viene con el dato de inflación, pero hay que estar atentos a esto porque es muy importante. Y por otro lado, antes de volver a TradingView, no quería dejar de mostrar esto. Esta es la página de Global Ranking, donde podemos ver el market cap de los diferentes activos del mundo. El oro, bueno, el oro es como, a los futboleros me van a entender, el oro es como el Real Madrid, ¿viste? Tiene, no sé, no tengo ni idea cuántas Champions tiene como 15, 16, no tengo ni la menor idea, ya me perdí. Bueno, el oro tiene 22 trillones de market cap y el que le sigue tiene 3. O sea, hay una diferencia monstruosa. El oro es el Real Madrid de los activos del mundo. Y después tenemos Microsoft con 3,2 trillones, Apple con 2,9 trillones, Nvidia con 2,8 trillones. Y miren quién se posicionó en quinto lugar, superando por poquito a Amazon y por bastante a Google. Puesto número 5 para Bitcoin como el quinto activo con mayor capitalización del planeta. Esto es un montón. Y estoy muy contento y hasta me emociona un poco porque nada, venimos de verlo en mínimos, recontra mínimos por allá en 2023 en 15.000, 17.000 dólares, donde era todo pánico. Verlo arriba de 100.000, verlo como quinto activo con más capitalización del mundo es algo que, nada, me pone contento, me pone feliz. No solamente por mi billetera, sino por mis convicciones de lo que se viene en el futuro. Volviendo un poquito a los gráficos, vamos a ir a algunos activos que me llamaron la atención esta semana. Quiero empezar, lógicamente, no le quiero sacar protagonismo a la número 1, muchachos, a la número 1. A la que usamos probablemente todos los que estemos viendo este video. Yo la uso un montón en el día a día para comprar 200 millones de porquerías cuando estoy aburrido. Nuevo máximo histórico para Mercado Libre. Y acá quiero hablar de un tema del cual hablé en mi perfil de Instagram. Vayan a seguirme @joveninversor, que no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón.
Tengan cuidado porque lógicamente Mercado Libre hizo nuevo máximo histórico y me empezaron a llover un montón de mensajes diciéndome: che, Agus, ¿es buen momento de comprar Mercado Libre? Y claramente no. O sea, la empresa a mí me encanta su modelo de negocio, va a crecer un montón y bla. ¿Pero es un buen momento comprar cuando está en máximo histórico? No, no es un buen momento para comprar. ¿Eso significa que vos no tenés que comprar? Ya es un tema tuyo. Si vos vas a comprar para acá a 20 años, compra ahora, que probablemente dentro de 20 años vas a tener más guita que ahora. Ahora, si vos querés comprar en un buen precio, y claramente este no es un buen precio. ¿Cuándo era buen precio? Cuando estaba en esta zona, que en el análisis semanal lo veníamos charlando. ¿Se acuerdan cuando se acercaba a la línea de tendencia alcista? Que yo les decía, hay una zona de soporte importante. Bueno, ahí son buenos precios para comprar. Cuando está máximo histórico, en todo caso será un buen momento de vender lo que compraste en soporte. Pero me parece que de comprar no es una buena idea. Como siempre les digo, yo no soy asesor financiero, no doy recomendaciones de inversión. No tomen esto como una recomendación, simplemente tómenlo como un consejo de alguien que tiene un poquito de experiencia viendo este tipo de cosas y después cuando el precio corrige nadie sabe qué hacer porque compraron en máximo histórico solamente porque el activo estaba subiendo. Otra que tuvo una buena semana, no tan buena como la de Mercado Libre, fue AMD. AMD que se está acercando de a poquito hacia el punto de control y hace a la media móvil exponencial de 20. Tengo mucha gana de que esta empresa empiece a reflotar, empiece a crecer. La tenemos en el portafolio de jubilación, viene muy golpeada, así que bueno, nada, le tengo fe a esta empresa, esperemos que remonte esta semana. Tesla también una muy buena semana, de a poquito se posiciona por encima de la media móvil exponencial de 20. Síganla de cerca esta, ¿eh? Gráfico de Microsoft que también quería traer a este análisis semanal contra la resistencia dinámica de la línea de tendencia bajista, perdonen, son las 3 menos 20 de la mañana, ya qué cosa esto. Pero bueno, es el tiempo que tengo para grabar. Toca contra la resistencia dinámica de la línea de tendencia bajista, a tener cuidado aquellos que tengan Microsoft. Este es otro gráfico que quería traer también. Y este es otro, que es el gráfico de Amazon, que aguantó la zona del 78%, que está más o menos por acá. No, yo no lo tengo cargado en el retroceso de Fibonacci, pero básicamente es el retroceso de la acumulación. Aguantó bien el POC, está medianamente cerca de la EMA de 20. Yo le veo bastante buen recorrido a Amazon, ¿eh? La quería traer a este análisis semanal porque me parecía interesante traerlo. Ojo con Amazon las próximas semanitas. Balance fue bueno, yo la dejo acá. Por el lado de Argentina seguimos en el máximo de la era de Macri, el máximo nominal de la época de Macri, porque sabemos que el máximo en términos reales está en 2300, que es la línea celeste que tenemos arriba. Estamos en ese máximo de la era de la época de Mauricio Macri, de 1800, 1850 dólares para el índice Merval. Sigue sin poder romper al alza, está lateralizando en ese punto. Así que bueno, nada, será cuestión de las próximas semanas ver cómo van acomodándose las variables macro para ver si nuevamente el índice Merval empieza a marcar nuevos máximos. Estos precios de Merval, como les dije ya hace varias semanas, me gustan algunas empresas del panel Merval, ya saben cuáles son las que a mí me gustan, las nombro siempre en los análisis semanales, así que bueno, nada, son buenos precios. Después cuando estén máximos no vengan a preguntarme si es un buen momento de comprar, ¿eh? Ya los conozco ustedes. Y habiendo visto un poco todos los mercados como hacemos todas las semanas, vamos a pasar ahora sí con el sector de las criptomonedas. Tremenda, porque no cabe otra expresión, tremenda semana para Bitcoin y para las criptomonedas, sobre todo para Ethereum. Esta semana Bitcoin clavó una suba aproximada, digo aproximada porque depende en qué exchange lo miren, varía la cotización, 10% arriba y se sitúa en 104.000, 103.900 dólares en el momento en que estoy grabando este video. Llegó a tocar, si no me equivoco, ahora les voy a decir con exactitud, los 104.997 y hay algunos exchanges que llegó a cotizar a 105.000 dólares exactos. ¿Qué corno va a pasar, no? Con Bitcoin. Bueno, miren esto. Gráfico semanal, cruce de la media, del DI positivo por encima del DI negativo. Notición para el gráfico semanal y quería compartirlo con ustedes. Pero por otro lado, yo sé que a ustedes les gusta más el análisis de corto plazo. Es mi deber decirles que tengan cuidado en esta zona. Porque si bien yo creo que Bitcoin, no sé si va a ser ahora el momento, pero yo creo que en algún momento de este año, Bitcoin va a ser nuevo máximo histórico y vamos a alcanzar los famosos 120, 125 mil dólares que todos estamos esperando. Pero estamos en una zona de resistencia. Y generalmente cuando hay un primer acercamiento del precio a la zona de resistencia, no es el mejor momento para comprar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nos acercamos a una zona de resistencia, como puede ser la zona de máximos anteriores para Bitcoin, que es toda esta zona que tenemos por acá, vamos a marcarlo algo así, si quieren, que está entre los 109 y los 106, más o menos. ¿Cuál es la primera reacción del precio cuando se acerca una resistencia? Corregir. La primera reacción es corregir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que compró en máximos y quedó atrapada ahí arriba y quiere tomar ganancias para asegurarse no perder guita. Generalmente, no siempre,
porque activos como Bitcoin son muy volátiles. Generalmente cuando el precio se acerca a una resistencia, sobre todo cuando lo hace con mucha velocidad, suele haber una corrección rápida o una rápida toma de ganancias. Lo más inteligente es comprar en el primer retroceso sobre esa corrección. Lo mismo que pasó acá. Fíjense que el precio subía, llegó a un máximo, zona de resistencia anterior, corrige un poquito. Este poquito que ustedes ven acá parece poquito, pero fue bastante. Bitcoin bajó desde los 97 hasta los 93, bajó $4.000 en 3 días. Es bastante. Bueno, lo más normal, estamos en la zona de área alta de volumen. Lo más normal es que el precio, a medida que se va acercando a la resistencia, empieza a perder esta fuerza alcista que viene trayendo después de la lateralización que hablamos la semana pasada. A medida que se vaya acercando, pierda un poco esa volatilidad y empiece a lateralizar. Ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar el movimiento. Si ustedes siempre compran acá, si bien corrige y sigue subiendo, corrige y puede seguir subiendo, en alguna va a corregir y va a dejar de seguir subiendo. En alguna media va a corregir, va a bajar fuerte y después, después seguirá, veremos qué pasa. Pero esta bajada se la van a clavar, no sé cómo expresarme. Por ende, siempre es mejor comprar en estas lateralizaciones, en probablemente la lateralización que tengamos, no sé si esta semana, pero pronto, cuando llegue a una zona de resistencia, va a haber una lateralización, no va a romper de una, no sé, a menos que pase algo extraordinario, pero no va a romper de una. Así que, paciencia, aprovechemos esas lateralizaciones, que las analizamos en estos análisis semanales. Cuando está esta lateralización yo se los decía, ¿se acuerdan? Tengan en cuenta este soporte, la zona del POC, en algún momento va a romper a la alza porque venimos de una tendencia alcista, lo de siempre. Seguramente ahora tengamos esta lateralización, quizás suba un poquito más a la zona de resistencia, porque la zona de resistencia está un poquito más arriba, así que probablemente suba un poquito más, sobre todo si los datos positivos de la semana que viene, si los datos de la semana que viene son positivos, y a partir de una lateralización que se pueda llegar a formar en esta zona, ahí podemos ver de tomar alguna decisión. Yo ahora, si tuviese que pensar en comprar, trataría de que no. Viene subiendo muchísimo, no sabemos qué puede pasar, puede seguir subiendo tranquilamente, pero esperaría tener un poco más de certeza como quizás la teníamos acá. Yo acá no tengo ninguna certeza, la única certeza que tengo es que está subiendo. Nada más, no sé qué puede pasar en el futuro. Así que nada, me parece que es un momento de pausa. Así como acá me parecía que era una buena zona de compra, esto me parece más una zona de tener paciencia. Y me voy a ir un cachito con la protagonista de esta semana, que fue Ethereum. Terrible la suba que tuvo Ethereum. Y acá empieza a aparecer la pregunta que me llegó por Instagram por todos lados, básicamente, que es: ¿hay alt season? O sea, podemos decir que, a ver, déjenme ver acá. Ahí ve la doji en la pregunta de ¿habrá alt season? Pero miren la dominancia de Ethereum. Y esto es gráfico semanal, muchachos. O sea, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se comió 9 velas de dominancia en una sola. Cambió muchísimo la dominancia de Ethereum, que estaba en 6,99, casi en 10. Estamos en 9,39, vamos a llegar a 10 probablemente en el corto plazo, si esto sigue así. ¿Y por qué esto despierta un poco la idea de una posible alt season? Porque recuerden cómo se mueve el capital dentro del mercado cripto. Primero llega Bitcoin. Una vez que llega la liquidez a Bitcoin, así es como funcionaba en el pasado. O sea, estamos tratando de especular el futuro con lo que conocíamos del pasado. Primero la liquidez llega a Bitcoin. Una vez que llega a Bitcoin, esa liquidez pasa a Ethereum. Y una vez que pasa a Ethereum, después de Ethereum, pasa a las criptomonedas alternativas. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Primero cae la dominancia de Bitcoin, que fíjense que tenemos una vela bajista. Si la dominancia de Bitcoin sigue bajando, la dominancia que debería subir en el corto plazo es la de Ethereum. Ethereum debería empezar a subir su dominancia. Y la tercera que va a empezar a subir con la de Ethereum es esta. Esta es la última que sube, la que termina subiendo después de que la dominancia de Ethereum subió lo que tenía que subir. Por ende, esta pregunta de si habrá alt season, que cada vez la alejábamos más, estoy para acercarla un poquito. No digo que vaya a haber alt season, pero parece que hay algo, ¿no? Hay una sensación de, si empiezan a bajar la tasa de política monetaria de los Estados Unidos, si a poquito se empieza a instrumentar un poco de forma más clara la reserva estratégica de de cripto, como lo mencionó Trump en Estados Unidos, que incluye Bitcoin y Ethereum como el corazón de esa reserva. De a poquito se empieza a sentir ese olor, ese perfume de alt season. La voy a dejar acá, quiero leer sus opiniones abajo. Por lo pronto hay un cambio de expectativa en Ethereum. Sabemos que el problema que tenía Ethereum era que era inflacionario por su baja usabilidad y por todas las actualizaciones que trajo Pectra, y también un poco ayudado por la situación macroeconómica mundial. Ethereum deja de ser inflacionario, pasa a ser deflacionario, porque gracias al aumento de la usabilidad se pagan más comisiones, lo que hace que se emitan quizás más tokens, pero se queme mucho más, porque un porcentaje se quema, y al quemarse mucho más y quemarse más de lo que se emite, el token pasa a ser desinflacionario, lo que hace que la hipótesis de que Ethereum se iba al tacho porque cada vez se emitían nuevos Ethereum se termine.
Es por eso que esta semana tuvo una suba impresionante y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿va a volver a máximos históricos? Si quieren que les dé mi punto de vista, obviamente que no lo sé. Si tuviese la bola mágica y pudiese saber que Ethereum va a volver a máximos históricos, imagínense que vendería todo. Vendería este micrófono y lo pondría en Ethereum, porque si vuelve a máximo histórico me compro 2 micrófonos, porque debería duplicar su precio. Ahora, lo que yo digo es, y esto no es una recomendación de inversión, me parece que Ethereum hoy es el proyecto, ojo lo que voy a decir, es el proyecto con menos riesgo para entrar al mundo cripto. ¿Por qué digo esto? Porque es el segundo proyecto más importante del ecosistema, o sea que sacando a Bitcoin es el mejor proyecto en cuanto a market cap, en cuanto a capitalización y a cuanto a historia, porque es uno de los proyectos más antiguos sacando los clásicos, sobre todo Bitcoin, y es el único o uno de los pocos que todavía le falta un 100% de suba para alcanzar su máximo. O sea, hoy, ¿qué es más riesgoso? ¿Invertir en Bitcoin o en Ethereum? Y hoy es más riesgoso invertir en Bitcoin. Hay más probabilidad de que Bitcoin baje muy fuerte que quizás que Ethereum baje muy fuerte. Y por el lado del beneficio, para que Ethereum te duplique el capital, tiene que volver al máximo histórico. Y para que Bitcoin duplique tu capital, tiene que valer $210.000. ¿Qué ves más probable? Entonces, nada, me parece que a la hora de invertir en el mercado cripto hoy, el activo que yo creo que menos riesgo tiene o menos probabilidad de perder tenés, me parece que es Ethereum, hoy en día. A ver, hace un par de semanas le dábamos con un caño a Ethereum y decíamos que Ethereum ya está, que fue una decepción, que no sé qué, no sé cuánto. Y la verdad es que no deja de ser eso, no deja de ser una decepción, porque que haya subido de 1800 a 2500 en una semana, tampoco es que cambia todo. Pero si realmente van por este sendero de transformar al token en un token deflacionario, que es lo que se viene, no solamente en el mundo cripto, sino en el mundo en general, están todos combatiendo contra el fenómeno de la inflación, que se dieron cuenta que es un problema muy grande, y realmente logra destrabar esta cuestión de la inflación y logran destrabar la usabilidad y realmente Ethereum se empieza a utilizar como se pensaba utilizar en un primer momento para crear estas aplicaciones descentralizadas y para que las empresas puedan empezar a entrar en el mundo de las finanzas descentralizadas, para que puedan construir sobre blockchain básicamente. Ojo porque Ethereum tiene mucho para crecer. Tiene el 50% del mercado en TVL, en Total Value Locked. O sea, básicamente lo que hay bloqueado en los diferentes sistemas DeFi. Así que cuidado con Ethereum porque si bien tuvo un crecimiento muy fuerte, muy rápido, tranquilamente la podemos llegar a ver nuevamente en máximos históricos si sigue este sendero deflacionario. Si de repente se vuelve inflacionaria de vuelta, estamos de vuelta en el mismo problema de antes. Pero con este nuevo escenario, cuidado, hay que tenerla en cuenta. Por suerte, en el último video de jubilación que lo subí hace una semana, la volvimos a sumar a Ethereum al portafolio, así que el portafolio de jubilación está más que feliz, más que contento. No hay mucho más para agregar, gran semana para todas las criptomonedas en general, esperemos que la semana que viene con los datos de inflación y qué es lo que va a pasar al final con el acuerdo entre China y Estados Unidos, los precios terminen de acomodarse, puedan continuar su suba, que el mercado norteamericano pueda romper la famosa y maldita media de 20 por momentos. Y por mi parte, eso ha sido todo. Gracias por ver el análisis semanal hasta el final. Quiero hacer una especial mención y un agradecimiento especial a Nahue, que es mi editor, que le voy a subir este video a las 3 de la mañana y lo tiene que tener listo para el domingo a las 6 de la tarde. Le quiero agradecer y espero que dejen sus gracias Nahue en los comentarios. Que él siempre los domingos me da una mano para poder editar estos videos que son muy largos y tienen que estar para el mismo día para que ustedes tengan la información. Así que no es solamente mi laburo de análisis semanal, de buscar la información, de hacer el video, sino que también del esfuerzo de él de ponerse la 10 y editar estos videos los fines de semana a las apuradas. Gracias a todos por haber ido hasta el final, suscríbanse si aún no lo hicieron y nos vemos en el próximo video como siempre. Muchísimas gracias por verme. Chau chau.